Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia para celebrar, recordar el 5º aniversario de la elección como Papa de Benedicto XVI. Comenzamos, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. No cabe duda de que si las circunstancias hubieran sido diferentes, quizá incluso esta conferencia, con motivo del 5º aniversario de la elección de Benedicto XVI, pues hasta es posible que no se hubiera celebrado. Aunque 5 es un número redondo, pero bueno, y desde luego estoy seguro de que si la hubiéramos celebrado no estaríais aquí tantos de vosotros como llenáis en este momento esta iglesia. Estas circunstancias especiales, pues por un lado han avivado el interés y nos han hecho darnos cuenta de que necesitamos tener una preparación, una formación, unos argumentos para poder defender al Papa y para poder hacer frente a los ataques que no solamente él, sino cada uno de nosotros estamos recibiendo. Además, a mí me parece, ¿no?, que esta situación de acoso al Papa Benedicto es un hecho que no se trata de algo casual, sino que estamos ante un plan muy bien preparado y muy coordinado desde hace bastante tiempo, que los que lo han urdido han considerado que había llegado el momento de ejecutarlo. Un periodista no es periodista porque cuenta lo que pasa. Eso lo hace una cámara de televisión o lo hace un micrófono. Un periodista es periodista porque intenta averiguar por qué pasa lo que pasa. Creo que esto es lo más importante. De lo contrario, podemos perdernos en una enumeración de hechos. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué estos ataques tremendos a la figura del Papa y, por lo tanto, a la Iglesia Católica? Me gustaría que este fuera el objetivo de la conferencia de esta noche. Daros algunas pistas que os ayuden a interpretar la causa, el motivo que nos ha llevado a la situación actual. Pero no quisiera que el análisis del pontificado del Papa Benedicto XVI quedara reducido a esto. Me parecería una injusticia. Por eso, aunque voy a hablar de ello, considero imprescindible y lo voy a hacer, pero voy a empezar por otra cosa. Imaginad que todo esto último, lo de los últimos meses, no hubiera sucedido. Estamos celebrando el 5º aniversario de la elección de Joseph Ratzinger como pontífice de la Iglesia Católica, el 19 de abril del año 2005, y que vamos a hacer un balance de estos 5 años de pontificado. Cuando uno hace un análisis de la labor de un gobernante, por ejemplo, en este caso estamos hablando del gobernante de la institución más grande del mundo, porque son 1.100 millones de católicos. Es verdad que hay más musulmanes que católicos, pero los musulmanes, como sabéis, están divididos al menos en 2 grandes grupos, sunitas y chiitas, igual que los cristianos estamos divididos en distintas iglesias. La Iglesia Católica es la institución más numerosa, ya no me atrevo a decir más influyente, bueno, pero en todo caso no cabe duda de que la institución más numerosa. Y por lo tanto, a la hora de enjuiciar o analizar la actividad de su dirigente, desde nuestra perspectiva del sucesor de nuestro Señor, del vicario de Cristo, desde la perspectiva de los ateos, pues será el líder de este grupo, ¿verdad? Nosotros tendríamos que valorar algunas cosas fundamentales. Primero,
por ejemplo, sus escritos. Para un papa esto es especialmente importante. Este papa en estos 5 años nos ha dejado 3 encíclicas. Esto es mucho. En 5 años 3 encíclicas es mucho. Hay que decir que es un papa teólogo, es un papa escritor y que por lo tanto no es una cosa extraordinaria ni anómala, al contrario, es lo que se esperaba. Las 3 encíclicas, curiosamente, aunque tienen lógicamente nombres distintos, sin embargo, hablan las 3 de una manera o de otra, incluso la segunda, hablan del amor, de la caridad, lo cual también es muy significativo de cuál es la gran preocupación del pontífice. La primera de las encíclicas, Deus Caritas Est, Dios es amor, la publicó no mucho después de llegar al pontificado, en el año 2006. Es una encíclica, como dice el título, dedicada a recordar a los católicos que el centro de nuestra fe está en esta afirmación: Dios existe y Dios te ama. No solamente hace esto la encíclica, por ejemplo, tiene una primera parte donde se compara el amor humano y las 2 perspectivas del amor humano, el eros y el ágape, con el amor divino. Y también en esta encíclica se afronta la cuestión de la caridad, es decir, el amor de Dios transformado en amor al hombre por aquellos que se sienten amados por Dios. Este tema lo va a desarrollar mucho más ampliamente en la tercera encíclica. El Papa habla del compromiso ineludible de los católicos con los necesitados y, eso sí, advierte que la caridad nunca tiene que convertirse en una acción política. La segunda encíclica es sobre la esperanza. Si la primera era sobre el amor, la segunda sobre la esperanza. Pero aún esta encíclica, Spes Salvi, es escrita al año siguiente, en el 2007, aún esta encíclica es una encíclica de la caridad. Primero porque nos está diciendo que el amor de Dios nos asegura con toda certeza la existencia de la vida eterna, importantísimo. Y hay que volver a recordarlo y a proclamarlo. Lo hace el Papa, recordando aquella frase de San Pablo: si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Hay vida eterna, y esta vida eterna, esta certeza de la vida eterna, se basa en la resurrección de nuestro Señor. Pero otra idea preciosa de esta encíclica es que lo que redime es el amor. El amor es lo que salva, el amor de Cristo manifestado en la cruz y en la resurrección, y también el amor humano. El amor es redentor siempre. La tercera de las encíclicas, publicada el año pasado, en el año 2009, la Sacramentum Caritatis, recoge la tradición desde León XIII de las llamadas encíclicas sociales o encíclicas de doctrina social. Esta encíclica primero viene a recordar la obligación de la caridad, es decir, del amor a aquellas personas necesitadas, como había dicho ya en la primera encíclica, pero además se dedica el Papa en esta encíclica a hablar de la dignidad de la persona. El hombre, por ser hombre, tiene dignidad, y entonces se empieza a desarrollar aquellas cosas que en una época de globalización y de crisis económica como la nuestra, la encíclica ha sido publicada, como digo, el año pasado en plena crisis económica, y de hecho fue publicado poco antes de una gran cumbre de líderes mundiales para afrontar la crisis. Esta exigencia del respeto a los derechos de la persona, a los derechos del ser humano, no se está cumpliendo, y el Papa enumera tantas cosas en las que no se cumple. Después me referiré a esto cuando os hable de las causas del por qué le están atacando tanto. Por ejemplo, habla el Papa del aborto. ¿Cómo podemos decir que defendemos los derechos de los seres humanos y en cambio nos tragamos la píldora de que se permita legalmente matar a niños no nacidos? Han muerto por el aborto más víctimas que en todas las guerras mundiales que se han producido en la historia de la humanidad. Esto es un dato comprobable. O, por ejemplo, el terrorismo, o las injusticias ligadas a la falta de recursos
en unos sitios, mientras que en otros se sigue viviendo en la opulencia. Por lo tanto, si decimos que el hombre tiene dignidad por el hecho de ser hombre, no podemos olvidar a aquellas personas, aquellos hombres que están sufriendo las consecuencias de que no les respeten esa dignidad. Os he citado algunos ejemplos, ya veréis después, cuando os cuente algunos datos más, cómo hay determinadas piezas que van uniéndose. Es decir, hay muchos que se sienten afectados por la doctrina de la Iglesia recordada por el Papa Benedicto y que se ponen de acuerdo para acabar con él, para silenciar su voz. No solamente nos ha dejado el Papa estas 3 encíclicas, perdón, os dije que la tercera era la Sacramentum Caritatis, me equivoqué, es la Caritas in Veritate. La Sacramentum Caritatis es una exhortación apostólica dedicada a hablar de la Eucaristía. De nuevo, la caridad, en este caso, desde la perspectiva de la unión con Cristo en el sacramento de la Eucaristía. La unión con Cristo se tiene que traducir en amor al prójimo y al prójimo necesitado. Además de esto, de estos 4 grandes documentos, el Papa ha dejado otras 2 joyas realmente preciosas. Una de ellas que muchos de vosotros habéis leído o por lo menos habéis comprado. Me refiero a su libro sobre Jesús de Nazaret. Es un libro profundo, no es un libro de fácil lectura, es un libro que afronta la primera parte de la vida de Jesús, pero es un libro que simplemente el prólogo establece ya, coloca ya cuál es el punto problemático de la situación. Se nos ha dicho, dice el Papa, que lo que nosotros podemos conocer de Jesús a través de las Escrituras no es histórico, que es manipulado por la Iglesia de Roma, o que es fruto de añadidos bien intencionados que se fueron adhiriendo con el paso de los años. No podemos conocer al Jesús histórico tal y como fue. Y como no podemos conocer al Jesús histórico, es lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Incluso en no pocas facultades de teología, entonces cada uno puede hacerse su Jesús histórico. Es también significativo que en estos días en que se ataca tanto al Papa, esté produciéndose en España una película, lo hemos sabido esta semana, la han presentado en el Festival de Málaga, una película sobre Jesús, en la cual se presenta a Jesús como un borracho. Yo lo he visto así en televisión, el anuncio de la película: Jesús es un borracho, alguien lleno de odio y que justifica el uso de la venganza y de la violencia. Cualquier parecido entre esto y la realidad sería pura coincidencia. Es decir, nuestros enemigos van, como se suele decir, a por todas, a por el Papa y a por Cristo. Y la base de esto está en esta afirmación que el Papa ataca, desmiente con datos en su libro sobre Jesús. No podemos conocer al Jesús histórico. Cualquier cosa es siempre fruto de las manipulaciones y de las adherencias con el paso del tiempo. El Papa dice: esto no es verdad. El Jesús que nos muestran los evangelios es el Jesús histórico, el Jesús que vivió y que murió en Tierra Santa. Y por lo tanto nos podemos fiar de lo que allí aparece para hacernos una idea de quién fue, de qué enseñó, de cómo vivió y de cómo murió y de cómo resucitó. Por último, el otro gran documento, lógicamente de menor nivel, de menor rango, pero considero que con una proyección importante, es una Constitución Apostólica Anglicanorum Cetibus, publicada el año pasado, en el año 2009, que es la que ofrece a los anglicanos que quieran hacerse católicos, les ofrece la posibilidad de una estructura jurídica apropiada para ellos, unas prelaturas que mantendrían determinadas cosas de su liturgia, incluso permitiría a los sacerdotes anglicanos casados que pudieran seguir siendo sacerdotes y estando casados. Bien, estos serían los documentos, 3 encíclicas, una exhortación,
una constitución apostólica y un libro, los grandes documentos, aparte lógicamente de todos los mensajes, de todos los miércoles, de los mensajes en las distintas visitas apostólicas que ha realizado. Esto no recoge todo lo que el Papa ha hecho, naturalmente, en estos años. Por ejemplo, si tuviéramos que destacar algo que se ha convertido en motivo de polémica, habría que citar dos cosas que él ha dicho, y hay que citarlas tal y como las ha dicho. La primera de ellas sería el discurso que hace en la Universidad Alemana de Ratisbona, en la cual, en este discurso, es en el año 2006, por lo tanto no mucho después de su elección, en este discurso utiliza una frase del emperador bizantino Manuel II Paleólogo, es un emperador del siglo XV, del 1400, que el emperador, en un diálogo con un musulmán, acusa a los musulmanes, el emperador bizantino, de justificar la Guerra Santa, es decir, de utilizar la religión para justificar el uso de la violencia. El Papa hace esta cita y así está perfectamente descrito en su discurso en la Universidad de Ratisbona, para decir que nunca puede haber una justificación de la violencia con motivos religiosos, ni para los musulmanes, ni para los judíos, ni para los cristianos, ni para nadie. Dios no puede ser nunca utilizado para justificar la violencia. Esto, que es una cosa, en la que confío en que la mayoría, incluso la mayoría de los musulmanes, estén de acuerdo, se convirtió en un gran escándalo. Muchos musulmanes se sintieron ofendidos, algunos dijeron que podía haber dicho lo mismo sin citar a Manuel Paleólogo, otros dijeron que a lo mejor esa cita tenía que haberla explicado de una forma más conveniente. Lo que importa es la idea del Papa. Dios no puede nunca justificar la violencia. Ni el Dios de los católicos, ni el Dios de los judíos, ni el Dios de los musulmanes, ni ningún otro. La segunda polémica en torno a unas palabras suyas tiene lugar durante un viaje en avión. El Papa en el año 2009 hizo su primer viaje a África, a varios países de África, y mientras iba en el avión, un periodista le preguntó sobre su opinión acerca del uso de los preservativos en la lucha contra el SIDA. Y como recordaréis, el escándalo que se montó fue enorme, hasta el punto de que, por ejemplo, Bélgica, un país cuyo origen está directamente relacionado con la fe católica, la separación de Bélgica de Holanda se hace precisamente porque quieren ser católicos y defender la fe católica. Pues bien, el Parlamento belga se reúne y hace una recusación, una condena formal del Papa. Recordaréis también que esto mismo se intenta hacer en España y que la actuación de algunos políticos del Partido Popular consiguen evitarlo, y que si se hubiera hecho en España estaba ya todo preparado para que se hiciera una recusación formal del Papa en el Parlamento Europeo. Imaginad lo grave que hubiera sido esto. ¿Cuáles fueron las palabras del Papa en esta entrevista en avión? Palabras repetidas y sacadas luego fuera del contexto. Le preguntan sobre el uso del preservativo en la defensa contra el SIDA, la lucha contra el SIDA, y dice exactamente esto: no se puede solucionar este flagelo, habla del SIDA, solo distribuyendo profilácticos. Al contrario, existe el riesgo de aumentar el problema. El Papa no está diciendo nada más que lo que dicen los científicos. En la medida en que el preservativo tiene un pequeñísimo nivel de error en su aplicación para el paso del semen y por lo tanto para impedir la fecundación, tiene por lo menos ese nivel de error en el caso de la transmisión del SIDA, por lo menos, que algunos creen que es más. En ese caso, como no hay un 100% de garantía de que el preservativo
impida la transmisión del SIDA y en cambio, por los intereses comerciales, se dice que el preservativo es sinónimo de sexo seguro, lo que se está haciendo es lanzar a la gente de forma engañada a consumir un producto que no da después el resultado que le han prometido. Recuerdo que por aquella época tuve que dar aquí una conferencia porque el escándalo fue enorme y os puse este ejemplo. Si tú tuvieras una pistola con muchas balas posibles, las que quieras, 20 balas, ¿vale? Y te la pones en la sien, ¿apretarías el gatillo si te dijeran que no hay ninguna bala? Probablemente sí. Pero si te dijeran que hay una sola bala, ¿apretarías el gatillo? Probablemente no. Pero si hubiera una bala y no te lo dijeran, ¿no considerarías que te han engañado y que te han inducido a un posible suicidio? Esto es exactamente lo que pasa con el uso del preservativo en la lucha contra el SIDA. Hay una mentira radical. Y esto fue, repito, son datos científicos, esto y solo esto fue lo que dijo el Papa. Que por esto, ya en el año 2009, el Parlamento belga, país católico, recuse al Papa, imaginaos, el país del rey Balduino y de la reina Fabiola, recuse al Papa, que España lo intente, país católico, y que el Parlamento Europeo lo intente, es una señal de que ya en ese momento estaban las escopetas cargadas, buscando la oportunidad de disparar contra el Papa. En aquel momento, la cosa, aunque el tema del SIDA tiene siempre mucho interés para el público, sin embargo la cosa no fue a más, en parte porque muchos políticos católicos se movieron y en parte porque el argumento con el cual la Iglesia justificaba las palabras del Papa era bastante evidente. Lo que el Papa había querido decir coincidía al 100% con lo que la ciencia enseñaba. Bien. Esto, digamos, para presentar un poco el análisis de lo que ha sido muy rápidamente el pontificado. Pero, ¿cuál es el pensamiento del Papa? Cuando uno mira hacia atrás, es decir, más allá del año 2005, y ve toda la trayectoria del Papa desde que fue profesor en Alemania, teólogo asesor del Concilio Vaticano II, más tarde arzobispo de Múnich y después prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un hombre que ha sido profesor y que por lo tanto ha enseñado y que como prefecto ha viajado, ha dado conferencias y ha escrito bastante, te das cuenta de que hay algunas características, algunas ideas que le preocupan extraordinariamente. Estas ideas son las que después ha continuado defendiendo como pontífice. Por ejemplo, hay un documento que se publica en el año 2000, un documento de doctrina de la fe, pero que viene naturalmente avalado por Juan Pablo II, que es un documento decisivo para entendernos a nosotros los católicos en el contexto de las religiones, quizá también en el contexto del mundo, pero sobre todo en el contexto de las religiones. Ese documento es la Dominus Iesus. En este documento, repito, del año 2000, la Iglesia reflexiona sobre sí misma, bastantes años ya después del Concilio Vaticano II, y dice lo siguiente. Este documento va firmado, repito, por el Papa Juan Pablo II, pero es un documento del cardenal Ratzinger, que era prefecto de doctrina de la fe. La Iglesia dice lo siguiente, es fundamental este documento, dice lo siguiente: no todas las religiones son iguales. ¿Y qué las hace diferentes? Que no todas tienen los instrumentos adecuados para proporcionarle al hombre la salvación que el hombre busca, o dicho de otra forma, la felicidad en la tierra y en el cielo
que el hombre anhela. Todo hombre busca la felicidad, es el anhelo universal. Esta felicidad es de aquí, esta felicidad se quiere tener también cuando llega la muerte. Todas las religiones tienen unos instrumentos, y esto es ya de San Pablo, tienen unas partes de verdad, contienen parte de la verdad, todas las religiones, pero no todas las religiones son iguales para proporcionar a los hombres la felicidad que buscan. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en los años posteriores al concilio se había difundido la idea de que daba lo mismo ser católico que ser luterano, o que ser anglicano, o que ser budista, o que ser musulmán, y que Jesús era uno más, no el Hijo de Dios, sino uno más, un gran profeta, un gran hombre, uno más. No era el Salvador, sino un Salvador. Y que por lo tanto la Iglesia católica tenía que situarse en pie de igualdad, nunca de superioridad, y no tanto desde la perspectiva de la dignidad de todos los seres humanos, sino desde la perspectiva de la posesión de más verdad, de más elementos para proporcionar al hombre la felicidad. Con esto, y esto es, repito, propio y típico de muchos en el posconcilio, con esto desaparece totalmente el sentido de misión. Se da cuenta de esto Juan Pablo II y escribe una encíclica precisamente sobre las misiones. Pero hay otra persona que se da cuenta antes. Se da cuenta de esto antes Lefebvre, que había sido arzobispo de Dakar y que durante el concilio ve el peligro de que algunas cosas del concilio se malinterpreten, y esta es una de las causas que llevan a Lefebvre a no querer firmar los decretos del concilio. Esta y otras también, y que por supuesto Lefebvre obra mal, y obra mal de una manera especial cuando se sale de la Iglesia, creando un cisma. Pero él, que había sido arzobispo misionero en África, dice y se plantea lo que muchos también se plantean y se quedan en la Iglesia, entre ellos Joseph Ratzinger: ¿y para qué me voy a ir yo a África a predicar el Evangelio a estos de Níger, por ejemplo, que es un país donde hay muchos musulmanes, o de Senegal, o de otros países donde también hay abundancia de católicos, como Uganda o como Congo? ¿Para qué me voy a ir si lo que tienen les vale? Si con la religión que tienen, la que sea, pueden llegar al cielo y ser felices en la tierra, ¿para qué quieren conocer a Jesucristo? Al fin y al cabo, su religión forma parte de su cultura y siempre se corre el riesgo de que una religión extraña les haga perder parte de su cultura. Y de hecho, esto ha sucedido en no pocas veces. Por lo tanto, se ha acabado la misión. Y dice, oiga, pero entonces se ha acabado la misión hoy. Se ha acabado la misión. En África, en Asia, se ha acabado la misión. Pero es que si te echas para atrás, dices, ¿y por qué tuvieron que misionar los anteriores? ¿Y por qué tuvieron que venir a la Hispania romana, donde la gente tenía sus dioses, los íberos o los celtas, y por supuesto tenían los dioses del imperio? ¿Para qué tuvieron que venir los apóstoles, Santiago, probablemente San Pablo? ¿Para qué? Si aquí, con lo que teníamos suficiente. La misión no tiene sentido. La evangelización no tiene sentido. Este es el problema gravísimo. Y esto, repito, lo ve Lefebvre y obra mal saliéndose de la Iglesia, y lo ve Ratzinger y entre otros, y se queda dentro de la Iglesia. Esto tarda muchos años en cuajar en un escrito, y cuaja, se expresa en el año 2000 en la Dominus Jesus, que es un documento esencial para entender la reflexión que la Iglesia hace de sí misma. Solo hay una Iglesia verdadera, la católica.
Y solo hay una iglesia y una religión que tiene la plenitud, todos los instrumentos, todos los materiales, todos los datos, toda la verdad, para proporcionarle al hombre el camino para llegar a la felicidad que busca, aquí en la tierra y en el cielo. Solo hay una, la católica. La Dominus Jesus establece y considera iglesia particular a la iglesia ortodoxa, la llama iglesia, y dice, le falta una cosa, por lo menos una cosa le falta, la comunión con el Papa, pero tiene los instrumentos suficientes para llevar al hombre a la salvación, y llama a todas las demás iglesias comunidades eclesiales. Dicen, no son verdaderas iglesias. Esto yo lo recuerdo perfectamente, levantó una cantidad de ampollas enormes. Esto es obra de Ratzinger. Y esto justifica la misión. Pero sigue diciendo la Dominus Jesus, si las otras iglesias, ahora llamadas comunidades eclesiales, tienen muchos elementos de la verdad revelada por Jesús para llevar al hombre a la salvación, no tienen todos, pero tienen muchos. Las otras religiones tienen muchos menos, e incluso algunos de los buenos que tienen están empañados por muchas cosas malas que tienen. Repito, si no entendemos esto, no podemos entender el pensamiento del Papa ni el pensamiento católico. El pensamiento católico se basa en esto. Esta es la Iglesia de Cristo. Y solo esta es la Iglesia de Cristo. Primero, Cristo es el Hijo único de Dios. No es uno más en un concierto de grandes hombres fundadores de religiones. Los demás pues tienen su valor y su mérito. Bueno, pero mire usted, solamente hay un Hijo de Dios hecho hombre y es Jesucristo. Y solamente hay una iglesia fundada por Jesucristo, que es esta. Todo lo demás, por circunstancias históricas, pues muy comprensibles, en algunos casos, pero mal, o mal en cuanto a la ejecución, ¿verdad? O porque había un pecado en la iglesia, o porque había una falta de entendimiento, o por lo que quieras. Todo lo demás no tiene la plenitud de los instrumentos para conducir al hombre a la felicidad en la tierra y a conducir al hombre a la felicidad en el cielo. Esto es fundamental para nosotros, y esto es lo que legitima e incluso exige la misión. ¿Por qué tengo yo que ir a un sitio donde no se me ha perdido nada, donde voy a pasar lo peor, donde puedo incluso perder la vida? ¿Por qué tengo que ir yo allí a hablarles de Cristo nuestro Señor, si lo que ellos tienen adorando a un tótem o al agua o a quién sabe qué, ellos, lo mismo que yo, pueden llegar al cielo y pueden ser felices en la tierra? Mire usted, porque no todo es lo mismo, ni mucho menos. Pero esta idea es fundamental. Joseph Ratzinger, por supuesto con el apoyo de Juan Pablo II, es el artífice de la recuperación de la dignidad de ser católicos, de la importancia de ser católicos. Naturalmente esto, como es lógico, provocó una tormenta. Se dijo que se acababa el diálogo ecuménico. Bueno, el diálogo ecuménico siguió, y siguió como tenía que seguir, cada uno en su sitio. Nosotros pensamos esto de nosotros, tú piensas lo que tú quieras de ti, pero yo tengo que expresarte con claridad qué pienso yo de mí. ¿Es que acaso ese diálogo ecuménico ha impedido a los anglicanos, por ejemplo, ir a la deriva aceptando mujeres, obispas, sacerdotes homosexuales, practicantes de su homosexualidad abiertamente? ¿Es que acaso el diálogo ecuménico impidió el año pasado a los luteranos alemanes elegir de presidente de la Federación Luterana a una mujer obispa, divorciada, lesbiana y que ejercía abiertamente el lesbianismo? Bueno, ellos hacen lo que creen que tienen que hacer. Bueno, tú haces lo que crees que tienes que hacer, yo también.
Yo también. Es que el diálogo ecuménico impidió hace ya algunos años a los calvinistas franceses dar la comunión a los perros, por ejemplo. Claro, ellos no consideran que sea el cuerpo de Cristo, sino un símbolo, pero ellos lo han hecho. Ellos hacen lo que creen que tienen que hacer. Están en su deriva, que ellos no consideran que sea una deriva. Hacen lo que creen que tienen que hacer. Nosotros también. Esto es lo que ha hecho Ratzinger con Juan Pablo II y después Ratzinger, Benedicto XVI, Ratzinger como Papa. El otro punto fundamental para entender el pensamiento del cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, pero ya reflejado como cardenal, es su concepto del mundo. Esto que os he dicho es su concepto de la Iglesia y de la relación de la Iglesia con el resto de las religiones y con el resto de las iglesias. Pero en cuanto a su concepto del mundo, lo que él va a hacer como gran pensador que es, alguno ha dicho que es el pensador vivo más importante que tiene en este momento el mundo, lo que él va a hacer es, primero, destacar dónde está el problema de toda la crisis, incluida la crisis económica, pero no solamente, la crisis familiar, la crisis de los jóvenes, la crisis que hace que, por ejemplo, en España ya sean más los que mueren por suicidio que por accidentes de tráfico. Es decir, la crisis que sostiene y que embarga, que aplasta al mundo. Él, repito, como gran intelectual, dice: la crisis está en una ideología. Esta ideología se llama relativismo. ¿Qué significa? Salta a la vista que todo da igual. Que no existe nada que sea verdad ni mentira. Que todo depende. ¿De qué depende? No conozco una definición más simpática y más certera que la de Groucho Marx, que no pretendió seguramente dar una definición filosófica, pero que es perfecta. Estos son mis principios, pero si no le gusta a usted tengo otros. Esto es el relativismo. Estos son mis principios, pero si mañana me conviene, pues mire usted, me cambio de chaqueta y tengo otros, y ya está. Esto es el relativismo a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de Estado, a nivel de mundo. Pero el Papa, todavía cardenal Ratzinger, en un discurso realmente histórico, junto con la Dominus Jesus, aún es patrimonio de él como cardenal, el discurso que hace en la misa, que va a convertirse, va a ser la misa de inauguración del cónclave del cual él va a ser elegido Papa, en el cual va a ser elegido Papa 2 días después. En la homilía de esa misa que él hace, porque era el decano del colegio cardenalicio, él dice: no estamos bajo el influjo del relativismo, estamos bajo la opresión de la dictadura del relativismo, que es distinto. Hay un paso entre relativismo y dictadura del relativismo. El paso es que tú puedes pensar que el aborto es bueno, yo puedo pensar que el aborto es malo, tú eres un relativista porque piensas que no existe el bien moral objetivo, yo no soy un relativista porque pienso que el bien moral sí que existe de forma objetiva, pero cada uno en su casa y Dios en la de todos. La dictadura es cuando tú, porque yo no pienso como tú, me atacas a mí, me insultas, me agredes e incluso intentas callarme. Esto es la dictadura del relativismo. Esto es lo que estamos padeciendo. Y Ratzinger, repito, todavía cardenal, dice que el problema de la sociedad es que hemos dado el paso del relativismo como ideología, e incluso como ideología dominante desde el punto de vista intelectual, hemos dado el paso a la dictadura del relativismo. Bueno, yo creo que estas dos ideas son esenciales, estos dos conceptos, para comprender el pensamiento del Papa. Una tercera cosa que ya entonces él ponía de manifiesto y que lo ha puesto de manifiesto muchísimo más como Papa. Ese tercer concepto es la importancia de la liturgia. Juan Pablo II
que viene de otra experiencia y tiene otra urdimbre en todos los sentidos, Juan Pablo II insistió muchísimo en la importancia de la espiritualidad personal. Por eso quizá apoyó tanto a los nuevos movimientos de espiritualidad. El Papa Benedicto no desprecia a los nuevos movimientos, ni mucho menos, pero insiste más en la espiritualidad colectiva. La espiritualidad personal, es decir, la relación entre Jesús y yo, es fundamental, es básica, es insustituible. Pero el Papa dice, tenemos no solamente un problema de crisis de espiritualidad individual, sino que tenemos un problema de crisis de espiritualidad colectiva. Y ese problema es el problema de la liturgia. La liturgia, que en no pocos casos se ha transformado en relativismo, en subjetividad litúrgica, donde por adaptaciones a las culturas o por adaptaciones a las modas, el sacerdote celebra de una manera, de otra manera, los laicos son los que predican, o como en algunos países de Europa, el sacerdote no puede predicar lo que él quiere, sino que tiene que escribir su homilía y pasarla al consejo pastoral de la parroquia para que el consejo pastoral le dé el visto bueno. Y sólo cuando tiene el visto bueno del consejo pastoral, él puede hablar de eso, pero solo puede hablar de eso. No puede introducir ninguna otra cosa. Esto es así en bastantes países de Europa, por ejemplo, Suiza, por ejemplo, Holanda o algunas partes de Alemania. Es decir, hemos llevado la liturgia a un subjetivismo y en algunos casos a una dictadura del relativismo, en la cual esta sagrada liturgia, que es la oración del pueblo, de todo el pueblo, está convirtiéndose en algo que no es la oración de la Iglesia, sino que es la oración que cada uno quiere tener y al Dios al cual cada uno quiere rezar. Recuerdo con preocupación y con vergüenza, ¿no?, en una ocasión, reunión de todos los provinciales de las congregaciones masculinas en Latinoamérica. Todos los provinciales de todas las congregaciones y órdenes religiosas católicas, por supuesto, en Latinoamérica. Imaginaos la amplísima representación, todos, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, mercedarios, todos ellos tuvieron una gran asamblea. En esa asamblea, y salió publicado así, se rezó a la Pachamama y al dios Viracocha. Yo no me imagino a San Francisco de Asís, a Santo Domingo de Guzmán, a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa de Jesús, rezando al dios Viracocha o a la Pachamama. Pero esto se hizo, y esto salió publicado porque ellos ni siquiera eran conscientes de la barbaridad que habían hecho. Yo recuerdo que yo estaba en ese momento trabajando en ABC y cuando lo vi publicado me quedé tan impresionado que hablé por teléfono con el Vaticano, con la personalidad que allí figuraba, con un alto cargo del Vaticano, que allí figuraba como presente en ese acto litúrgico, para preguntarle si era verdad. Y me dijo que sí, que era verdad. Le dije, ¿y usted qué ha hecho? Yo salirme de la reunión. No voy a dar más datos de quién se trataba. Yo salirme, no me quise quedar, por supuesto. Yo no me imagino al cardenal Ratzinger ni a Juan Pablo II y desde luego a un servidor, limitándome a salirme de la reunión, sino a hacer algo más que salirme de una reunión de provinciales de todas las órdenes religiosas que, tan tranquilos, en lugar de rezar a la Santísima Virgen María, a lo mejor también la rezaron, pero al mismo nivel que a ella, a nuestra Madre la Virgen de Guadalupe, la emperatriz de América, rezan a la Pachamama. Esto es mucho más parecido a lo que hace Evo Morales que a lo que tiene que hacer un sacerdote católico. Esto es lo que el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, se da cuenta de qué es lo que está pasando. Estos tres ingredientes que os he dicho,
el problema de qué es la Iglesia en el contexto de las religiones, el problema de cuál es el origen intelectual de la crisis y el problema de cómo tenemos nosotros que responder a esa crisis interna desde el punto de vista de la espiritualidad, lo que constituye la urdimbre, lo esencial del pensamiento, las claves del pensamiento del actual pontífice. Seguramente hay muchas más cosas, pero al menos estas me parece que merece la pena destacarlas. Vamos a pasar ahora a los ataques, pero me parece que era imprescindible hablar de esto. Como os he dicho al principio, la cuestión no es solo saber qué es lo que pasa, sino por qué pasa lo que pasa. Y habiendo explicado esto, se entiende mejor por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Quiénes están detrás de los ataques? ¿Están los judíos? ¿Están los musulmanes heridos por lo de Ratisbona? ¿Los judíos heridos porque han declarado siervo de Dios a Pío XII? O por cualquier otra cosa. ¿Están los hinduistas? ¿Están los budistas? Sinceramente creo que no. Y hablo de personas que practican esas religiones. Sinceramente creo que no. ¿A quién le molesta de verdad todo esto? ¿Le molesta a nuestros hermanos luteranos que el Papa diga que no son una iglesia sino una comunidad eclesial? ¿Le molesta a los judíos? Pues hombre, algo le tiene que molestar. Es posible, pero no para llegar a estos extremos. ¿Quién está detrás de todo esto? Cuando uno ve la génesis de los últimos años, te das cuenta de que hay una autoridad mundial que tiene un claro propósito. Esa autoridad mundial es la ONU. Y tienen un claro propósito. No lo han ocultado. Actúan abiertamente. La alianza de las religiones, con la excusa de la paz. Una religión universal que te va a permitir tener pues distintos matices, pero donde todas las religiones en el fondo estén sometidas y al servicio del poder político. Esta es la clave de todo. Y para esta alianza de las religiones es fundamental que ninguna religión se considere a sí misma revelada, que ninguna religión se considere a sí misma por encima de las demás. Si tú te consideras más que el otro, difícilmente vamos a poder llegar a un sincretismo, porque tú no vas a ceder. Por lo tanto, hay que acabar con aquel gallito que pretende sacar la cresta. Y ese gallito es solo la Iglesia Católica. Es contra la Iglesia Católica, contra la que hay que actuar. No se actúa contra las otras iglesias. No se actúa contra las otras religiones. Hay que ver con qué mimo se cuida al Islam, por ejemplo. Con qué cuidado se atienden los derechos, supuestos derechos, no lo sé si reales, de los musulmanes. Mientras se quitan crucifijos de las escuelas en España, el ministro dice que le parece muy bien que una muchacha lleve un velo. Yo no voy a entrar ahora en la polémica sobre el velo de las musulmanas en los colegios públicos católicos, los colegios públicos de España. No voy a entrar en ese tema, pero es significativo que el mismo ministro que dice que hay que quitar los crucifijos diga que le parece muy bien que las chicas musulmanas lleven su signo de identidad. Un crucifijo molesta a la pluralidad, un velo no. Y este es simplemente un ejemplo. Es decir, estamos ante un ataque coordinado del poder político, no solo del poder político, también del poder económico. Hemos pisado muchos callos. Por ejemplo, si estamos rechazando el aborto, ¿qué significa? Que hay muchos intereses económicos, muchísimos, que están siendo incomodados por nuestra actitud, porque decimos que lo que ellos hacen es una carnicería y quieren hacer la carnicería, pero tener la vitola de que son estupendos. Hombre, en un país donde se matan a 113.000 niños al año, como es España,
datos oficiales. No me diráis que no es un gran negocio. Molestamos, por ejemplo, a los fabricantes de preservativos. Qué estupendo sería que la Iglesia diera la bendición al uso del preservativo, si ya es un gigantesco negocio. Uno de los grandes negocios que hay en este momento, la de hombres que diariamente utilizan esto. No digamos las mujeres que utilizan otro tipo de método para el control de natalidad. Molestamos y pisamos callos. Y a los terroristas, por ejemplo, una cosa interesante que sirve para atar cabos es el hecho de que estos dos médicos ingleses que han anunciado que van a poner una querella al Papa acusándole de colaborador con la pederastia para que cuando viaje a Inglaterra en el mes de septiembre le metan en la cárcel, están siendo asesorados por el mismo abogado que defiende a la etarra de Juana Chaos. Es una multinacional que, por motivos diferentes, unos por motivos políticos, otros por motivos económicos, coinciden en un punto. Esta Iglesia Católica nos cae mal, nos viene mal, nos incomoda y nos perjudica. Intentaron, con aquellas palabras del Papa en avión, que os he dicho antes, pero esto no fue suficiente. Algunos políticos españoles en particular intervinieron para que aquí se frenara la recusación al Papa. Después los intereses electorales parece que hicieron que el Partido Socialista desistiera y no se llevó a cabo. Si se hubiera llevado a cabo en España, habría salido la recusación por mayoría en el Parlamento Europeo. Y ahora han cogido la excusa de la pederastia. Estamos cansados de decir, pero hay que decirlo una vez más, que la pederastia es una cosa horrible, que no solamente es un pecado, sino que es un delito espantoso, que estamos avergonzados de que haya sacerdotes católicos o religiosos que han hecho este pecado y este delito horrible. El Papa lo ha dicho hasta la saciedad. Se ha dicho y se han tomado las medidas, pero había que buscar una excusa para atacar al Papa, es decir, para atacar a la Iglesia. Y esta excusa es esta que os estoy diciendo, la pederastia. Es un tema que tiene mucho impacto, porque hay un gran respeto al niño, y teórico. Y es un tema sobre el cual se puede hacer fácilmente no solo sensibilidad, sino sensiblería. Hay que reconocer que es espantoso que un niño haya padecido esto, sea por quien sea, y que quizá es aún más espantoso que lo haya padecido a manos de un sacerdote. Ahora bien, los datos demuestran que solo 1 de cada 60.000 niños que han padecido algún tipo de abuso lo ha sufrido a manos de un sacerdote. 1 de cada 60.000. Los datos demuestran que el 99,95% de los sacerdotes católicos no han tenido nada que ver con esto nunca. En el año 2008, que son los últimos datos que se tienen, se producen en Estados Unidos 45.000 denuncias por pederastia. Los sociólogos, los estadísticos, no encuentran casos de sacerdotes suficientes como para hacer un grupo significativo, es decir, que el 0,0000001% fueran curas católicos. Es decir, no estamos ante una epidemia, no estamos ante algo que realmente es una causa para llamar la atención del público. Más aún, estos casos terribles, inexcusables, espantosos, son prácticamente todos de hace 20 años, 30 años, 40 años, antiquísimos. Muchos de los que lo hicieron han muerto, o son muy ancianos, o están retirados de la circulación, en el sentido retirados de la pastoral. ¿A qué viene entonces todo esto?
viene a lo que os he dicho antes. Nosotros molestamos. Molestamos porque no nos doblegamos a las pretensiones de los políticos de tener una religión dócil. Molestamos porque hay muchos intereses económicos, traficantes de armas, traficantes de drogas, los intereses ligados a preservativos, a píldoras abortivas, a aborto y otras cosas, a los cuales nosotros incordiamos con nuestra ética y no cedemos. Y repito, somos los únicos que no cedemos, molestamos, y por eso tienen que acabar con nosotros. Esta es la causa. La excusa es que el Papa, cuando era arzobispo de Múnich, aceptó a un cura que venía de la diócesis de Hessen, y este cura después cometió, pero este cura era homosexual, le mandaron allí para ver si podían reeducarle, luego no se reeducó. Oiga, esta es la excusa. Oiga, es que el Papa, cuando era prefecto de doctrina de la fe, le pasan un caso de un sacerdote que 20 años antes había abusado de unos niños en un orfanato para sordos, pero es que la justicia norteamericana había juzgado ya a ese sacerdote y le había declarado inocente por falta de pruebas. Y los obispos norteamericanos, aún así, le habían ya retirado del sacerdocio. Es siempre cosas cogidas por los pelos, sacadas muchas de ellas del contexto y que tienen un único objetivo: arrinconar al Papa desde su perspectiva humana. Es un señor con 83 años y que tiene un problema de corazón, y desde su perspectiva intelectual, diciendo al mundo que lo que este señor explica, lo que este señor enseña, la Iglesia Católica es la verdadera, estamos en la dictadura del relativismo, que lo que este señor explica y enseña es lo que enseña un pederasta o un aliado de los pederastas. Este es el objetivo. El otro día leí un artículo de cómo se hace un proyecto de lo que se llama ingeniería social. Consiste, sobre cualquier tema, nos lo han aplicado a nosotros, en repetir muchas veces que A es igual a B, de tal manera que ya en la mente de la mayoría, de todos, si es posible, cada vez que se diga A, se piense B. Hay ejemplos más banales. Tú piensas en sándwich y quizá piensas inmediatamente, qué sé yo, en Rodilla, por ejemplo, una marca, ¿no? Y piensas en neumáticos y quizá piensas en Michelin, y no son ni los únicos neumáticos ni los únicos sándwiches, pero durante mucho tiempo se ha identificado ese producto con esa marca, y tú poco a poco has ido adquiriendo, por supuesto a nivel local, por ejemplo en España, has ido adquiriendo una forma de pensar que cuando te presentan A, inmediatamente llegas a B. Lo que se ha aplicado ahora como ingeniería social con la Iglesia Católica ha sido exactamente lo mismo. Iglesia Católica sinónimo de pederastia o tolerancia con la pederastia. Por ejemplo, el director de cine Roman Polanski está juzgado y condenado en Estados Unidos por abusar de una menor. Esto es un hecho. Cuando en Suiza, a instancias de la policía norteamericana, se le detiene, el mundo entero, o por lo menos muchos, se ponen a su favor. ¿Cómo se va a condenar y a meter en la cárcel a un señor de Hollywood? Pero es que ha abusado de una menor, es que está demostrado, es que está juzgado y condenado. Pero es un señor de Hollywood. ¿A un cura católico? ¿A un señor de Hollywood? Más aún, el que fuera obispo de Paraguay,
actual presidente de Paraguay, Lugo, tuvo 19 hijos con otras tantas muchachas menores de edad. Por lo tanto, abuso de menores, pederastia. Las dejó embarazadas, eso sí, no las hizo abortar, por lo menos a 19 de ellas. Siendo obispo, es presidente de Paraguay, nadie le critica. Es un pederasta impresionante, nadie le critica. ¿Por qué? Porque es de izquierdas. Estos son datos, y probablemente podemos sacar así muchos otros. Por ejemplo, se me ocurre, el actual presidente de Nicaragua, el señor Ortega, está demostrado que mientras era presidente antes, porque repite de presidente, tuvo relaciones incestuosas con su hijastra menor de edad. No pasa nada, es que es de izquierdas. Es decir, cuando tú ves que una institución es sometida a este acoso, porque el 0,05% de sus sacerdotes ha cometido este espantoso delito, es decir, el 99,95% no los ha cometido, porque de cada 60.000, uno ha padecido a manos de un sacerdote católico, es decir, los otros 50.999 no. Es sometida a este acoso. Tienes que preguntarte, aquí pasa algo raro, ¿no? Sobre todo cuando ves que para el resto no aplican los mismos criterios. No pretendo, ni se me pasa por la cabeza, justificar para nada el tema de la pederastia. De ninguna manera. Lo que estoy queriendo decir es que se nos ha sometido a un proyecto de ingeniería social. A es igual a B. Y cuando tú piensas en católico, piensas en degenerado. Y cuando tú piensas en cura católico, piensas en pederasta. Y cuando tú piensas en papa, piensas en corrupto, consentidor. Este es el proceso de ingeniería social a la que se nos ha sometido. ¿Y por qué? Por lo que os he dicho antes. Dentro de este proyecto político-económico, que ha tenido como arietes en los últimos meses a dos medios de comunicación, a toda la progresía, de una forma desatada, pero ha habido dos señeros muy significados, The New York Times y la BBC, no son los únicos. Dentro de este proyecto interviene la quinta columna. Es decir, ¿qué ha pasado dentro de la Iglesia ante esto? Bueno, pues ha habido algunos casos de apoyo a este ataque al Papa, no diciendo que el Papa es un consentidor de la pederastia, pero sí atacando a la vez que los otros atacaban. El ex nuncio en, entre otros, Bélgica, unas declaraciones en una revista italiana diciendo que el Papa es un intelectual que no gobierna la Iglesia, que va a lo suyo y que no se entera, que no se moja, que no está a lo que tiene que estar. Bueno, esto tiene una importancia relativa, pero es significativo. Algunos de los documentos que han aportado, por ejemplo, el New York Times o la BBC, son documentos que han sido filtrados desde dentro de la Iglesia, aunque no se sabe muy bien en este momento cuál ha sido la fuente. Pero sobre todo me parece importante la carta que en un pool, en un conjunto de periódicos del mundo, publicó la semana pasada el teólogo Hans King. ¿Por qué es importante esta carta? Primero porque quien la escribe, Hans King, que es un teólogo ya muy mayor, muy amortizado, es decir, sus ideas están ya muy trasnochadas, pero que en determinados ambientes tiene todavía un predicamento. Este señor hace una llamada en esta carta a todos los obispos del mundo. De hecho, es un manifiesto dirigido a los obispos. Es importante también porque por primera vez él, en este manifiesto a los obispos, está pidiendo el levantamiento, la insumisión contra el Papa. Lo dice, y dice además que si no lo hacen, son culpables de la degeneración que, según él, está padeciendo la Iglesia. Entre otras cosas, el caso de la pederastia.
porque él también dice que el Papa no ha actuado debidamente. Pide a los obispos que, y lo dice explícitamente, no tengan sumisión al Papa, que recuerden que la obediencia absoluta solo se debe a Cristo y que aunque han prometido obediencia al Papa cuando han sido ordenados obispos, no están obligados por esa promesa. Y piden que se organicen en conferencias episcopales o en grupos regionales para ir dando pasos en lo que él considera la buena dirección. Por ejemplo, la aceptación del sacerdocio de los casados, es decir, de que los sacerdotes puedan ser hombres casados. Y que lo hagan aunque esto suponga una desobediencia explícita. Pide además que los obispos reclamen la convocatoria de un nuevo concilio ecuménico, un concilio Vaticano III. Bueno, no sé, sinceramente, si este manifiesto de Hans King es una pieza pactada del ataque. Es decir, han preparado el terreno los de fuera y ahora uno de dentro lanza la apelación a la sublevación interna. No lo sé. No sé si esto es uno que ante el acoso del enemigo abre la puerta de la ciudad para que entren. No lo sé. O si, por el contrario, este ataque de estas dos fuerzas aunadas, políticas y económicas, este ataque ha sido aprovechado por Hans King para poner su grano de arena sin tener nada que ver con los otros. Pero en todo caso ha sucedido. ¿Qué es lo que ha pasado? Con esto quiero terminar esta conferencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Es verdad que estamos todavía en el proceso. Yo no creo que esto haya sucedido, haya terminado. Es verdad que están en una pausa. Nuestros enemigos, los enemigos del Papa, están en una pausa porque se dan cuenta de que el mercado está saturado y de que no pueden seguir todos los días con lo mismo, porque es una ley de la comunicación que termina por producirse un efecto rechazo y que esto ya no interesa. No se puede mantener diariamente la atención del mundo sobre el volcán. Hay un momento en que o se apaga el volcán o tienes que hablar de otra cosa, porque no puedes estar abriendo todos los días los periódicos y las noticias con el asunto de que la aviación europea está en crisis. Pues si hubiera seguido un poco más, eso habría dejado de ser la primera noticia para convertirse en la segunda y al final, quién sabe en qué lugar. Están en una pausa. No sabemos si una pausa definitiva o simplemente han visto que el Papa era inatacable y ahora van a dedicarse a atacar a figuras inferiores. Vamos a ver qué pasa cuando en los próximos días se conozca el documento vaticano con el que se afronta el problema de los legionarios de Cristo. Este es uno de los puntos en los que pueden estar al acecho para volver a remover contra Juan Pablo II o contra quién sabe qué cardenales o incluso el propio pontífice. En este momento están en una pausa. ¿Qué ha sucedido? Pues que no han tenido éxito. Que este fenómeno, este experimento de ingeniería social ha fracasado. De verdad ha fracasado. Por lo menos ha fracasado de cara, digamos, a los católicos practicantes. Hablo por mi experiencia, pero es que he contrastado esta experiencia y es común. Los católicos no han dejado de venir a misa. Los católicos no han dejado de rezar por el Papa. Al contrario, han experimentado estos ataques al Papa como ataques hechos a ellos mismos, sin ningún motivo, totalmente exagerados, injustificados. Se han unido en torno a la figura del Papa de una manera extraordinaria. Incluso se han unido en torno a sus sacerdotes porque han comprendido de que era un ataque indiscriminado y que si bien hay sacerdotes que merecen la crítica, la mayoría no. Y esto ha sucedido por doquier. Es una experiencia generalizada. Cuando yo escribo y recibo correos de los franciscanos de María en los 29 países donde estamos, muchos me dicen: esto no tiene
ninguna importancia en este país. Por ejemplo, en Venezuela, los católicos que están sufriendo la dictadura del señor Chávez, los católicos ya están acostumbrados a que a sus cardenales, a sus obispos, los desprestigie el gobierno. Por lo tanto, saben perfectamente cómo se las gastan estos manipuladores. Apenas les ha afectado. Y así en otros sitios. Yo creo que han fracasado. Claro que tienen argumentos nuestros enemigos, los sacan en las tertulias, programas de televisión, de radio, periódicos, todo esto es verdad. Pero los que estamos, hemos seguido estando. Primero, que era, yo creo, su gran objetivo. Segundo, y nuestro prestigio, que era el otro objetivo, ¿verdad? Primero, abrir una brecha interna de rebelión que dividiera la Iglesia. En esto, insisto, Hans King ha intentado conseguirlo. Han fracasado. Y nuestro prestigio es un poco pronto para evaluarlo. Es un poco pronto. Efectivamente, nuestro prestigio internacional está deteriorado, sin culpa nuestra. Ha habido, por ejemplo, el caso lamentable del primado anglicano, el arzobispo de Canterbury, que ha hecho unas declaraciones muy desagradables diciendo que la Iglesia Católica había perdido su prestigio moral. A los 2 días tuvo que desmentirse y pedir perdón, porque le recordaron que entre los clérigos anglicanos hay muchísimos más pederastas que entre los sacerdotes católicos. Claro, ellos no pueden perder prestigio porque tienen muy poco, pero lo poco que tienen, oiga, mire usted, es que lo poco que tienen lo puede usted perder. Por tanto, a nivel internacional, yo creo que está por ver. Es un poco pronto. Si ellos cesan en el ataque, se va a terminar por imponer la verdad. Si siguen con el ataque, es que yo creo que se les puede volver en contra. En todo caso, lo más importante, la cohesión interna de la Iglesia está garantizada, y eso es lo fundamental. Y no solamente está garantizada, sino que los católicos se han unido en torno al Papa y, como vosotros, muchos están preguntándose ¿por qué pasa lo que pasa? Quizá no todos puedan escuchar estas causas que yo os he expuesto esta tarde, pero poco a poco se va abriendo paso la idea de que si nos atacan es por algo. ¿Y qué es lo que les molesta tanto que lleva a este ataque tan terrible? Insisto, lo que les molesta es que no somos dóciles ni con los políticos ni con el poder económico, que nos negamos al sincretismo para hacer una religión mundial al servicio de los que mandan y que nos negamos a callar cuando es el ser humano el que está siendo vilmente atacado. Rezamos por el Papa, hay que seguir haciéndolo. Pero además de eso, tenemos que hacer también otras cosas. Las hemos hecho. Estoy realmente contento de que en este fin de semana hayamos podido conseguir prácticamente 2.000 firmas que he llevado el lunes a la Nunciatura. Hoy me escribían los franciscanos de María desde Costa Rica y me decían que ellos también en un fin de semana han conseguido 800, lo cual significa que se han movido mucho. Tenemos que dar la cara, y para dar la cara tenemos que tener argumentos y valor. El valor hay que pedírselo a Dios, ¿verdad? Y a los genes, y si miramos en los genes los encontramos ese valor, y los argumentos he intentado exponeroslos esta noche. Hacemos un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.